Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA, transmitiendo desde sus instalaciones en el segundo piso de Córdoba 45, Colonia Roma, en la Alcaldía Cuauhtémoc, desde la Ciudad de México. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia les invitan a acompañarnos en una emisión más de la serie Somos Nuestra Memoria. Yo soy Luis Alberto López Guario, su anfitrión, y en esta ocasión contamos con la muy grata presencia del arqueólogo del maestro, del doctor Daniel Juárez Cosío, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, quien es adscrito al Museo Nacional de Antropología y es curador de la Sala Maya. Daniel, muy bienvenido. Muchas gracias, Luis Alberto, qué bueno que vine, sobre todo por el doctorado que acabo de recibir en este momento. Creo que voy a venir más seguido. Puedes venir por el postdoctorado, ya sabes. Estamos de plácemes y aventamos Perfecto. la casa por la ventana. Es que nos da mucho gusto recibirte y así nos ponemos emocionados. Bueno. Oye, no, doctor, no, perdón, Daniel. Oye, vamos a hablar sobre Pacal. Sobre su vida, la obra y el hallazgo arqueológico. Tú ya tienes algunos años, y si me permites, antes de pasarte el micrófono, ya tienes algunos años en el INA, trabajando en el INA. Pues unos poquitos, desde 1977 más o menos. No quiero hacer cuentas porque siempre me salen mal las matemáticas, sí. Pero han de ser como unos 10 años más o menos. Más o menos, con eso nos quedamos. Con eso nos quedamos. Trabajaste para inicios en el claustro de Sor Juana. Sí, ese es donde realmente inicié mi trabajo como arqueólogo. En el exconvento de San Jerónimo, un proyecto interesante en su momento. Entré en 1977, el proyecto había iniciado en 1976 con un salvamento precisamente, y pues siempre se requería gente ahí, trabajadores, investigadores que apoyaran el trabajo de excavación. ¿Eras estudiante todavía? Todavía era yo estudiante. Eran esas épocas donde uno, desde los inicios, desde la formación, ya estaba uno ahí en el frente de batalla. Pues prácticamente sí. Yo entré a la ENA como oyente en 1974, en 75 ya como alumno regular de la ENA. En 76 me fui a trabajar no como arqueólogo, sino con un antropólogo ahí por la región de Putla. Fue una experiencia interesante, no fue mucho tiempo, ha de haber sido como un mes. Y de ahí, bueno, pues al año siguiente ya se abrió la oportunidad de entrar a trabajar a San Jerónimo. Con, no recientemente, pero ya fallecido exdirector del INA, Roberto García Mol. Con Roberto era el titular del proyecto de San Jerónimo, efectivamente. Surgió como un salvamento inicialmente, y después con Efraín Castro se formalizó a proyecto, que fue cuando ya se quedó a cargo Roberto García Mol. Ahí estaba el Guarus, que tú recuerdas bien, Guillermo Pérez Castro Gira, que también ya falleció hace un buen rato, Ramón Carrasco y muchos compañeros de la ENA de esa época, Rosalba Delgadillo, que estuvo trabajando ahí haciendo parte del salvamento muy al principio, Héctor de la O, Nicolás García Ortiz, que también ya falleció. Pero de ahí te fuiste a Yaxchilán, también con García Mol. Justo fue interesante cómo se dio esta invitación, porque Ramón ya quería dejar el proyecto San Jerónimo. Había muchísimos conflictos porque era un proyecto coyuntural, para llamarlo de alguna manera. Sexenio de López Portillo. Sexenio de López Portillo, efectivamente, con Margarita, que es la hermana del presidente, que era la que tenía a su cargo pues prácticamente el patronato y todo lo que se estaba organizando alrededor de San Jerónimo, que hoy es la Universidad del Claustro. Hay muchas anécdotas, sí, que quizás en otro momento da para mucho, da para otro tipo de conversatorio. Pero sí, Roberto era en ese momento el titular del proyecto. Ramón deja el proyecto San Jerónimo y se va con Roberto, y ahí me invita Roberto una temporada. Era un mes nada más de trabajo en Yaxchilán. Eso fue en 1978.
y estuve un mes. Fue muy interesante esa es visita. Impresionante. Sí, y sobre todo en esa época, ¿no? Que era, pues prácticamente no llegaba nadie a Yaxchilán. Nosotros, pues, porque Dios es grande y nos dejaba entrar. Entrábamos por avioneta y ya se hacía un viaje por tierra, que metíamos materiales y equipo. Eran prácticamente 14 horas de cruzar brecha maderera saliendo de Tenosique para llegar a Yaxchilán. No por frontera Corozal, sino por... Sí, salíamos Tenosique, Arena Hidalgo, Chancalá, que hoy es una comunidad muy muy grande. Pasábamos por Palestina, que era la ruta que seguía el camino, y de ahí hasta frontera Corozal. Y ahí en frontera Corozal bajabas en lancha, más o menos pues 1 hora promedio. Sí. Sí, era un viaje muy muy largo. Y sí, con Roberto ya fue que cambié de proyecto. Después de Yaxchilán has trabajado en Bonampak, Palenque, Pomoná, Moral Reforma, en México, Capilla Enterrada en Puebla, Cojumlich. También colaboraste en Plazuelas, esa es una tan bonita en Guanajuato, con otro arqueólogo ya fallecido. Sí, exactamente. En Tancamá, en la Sierra Gorda, con nuestro querido Jorge Alberto Quirós. Con Quirós. Y también trabajaste en Guatemala con Libby Gracioso y Bárbara Arroyo en Caminaljoyú y Río Azul. Y Río Azul, sí. O sea, digamos, has andado en varias partes del territorio, pero gran parte de tu trayectoria se ha ido hacia la zona maya. Prácticamente sí. Solamente Yaxchilán fueron prácticamente 20 años, o sea, la mitad de mi vida como arqueólogo. Y ahora ya como curador de la sala maya. Ahora regresamos a ese término de curador para que nos platiques qué significa curador. También has dado clase o das clase en la Escuela de Antropología, en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, nuestra querida ENCRIM. Es egresado de la Escuela de Antropología, ya nos dijiste más o menos el año. Ya te pusiste... Ya me feché. Para nuestros escuchas, nuestros seguidores, utilizaste no carbono 14, sino argón potasio. Exacto. Eso da mucho más antigüedad. Entonces, toda esa trayectoria te ha llevado... fuiste también subdirector de estudios arqueológicos. Un ratito. A Dios gracias, un ratito. Un rato. Pero... insisto, ya desde hace algunos años estás en el Museo Nacional de Antropología, en el curador de la Sala Maya. Sí. Entonces, si gustas, empezamos con nuestro tema, que es Pacal, su vida y su obra, y cerramos con lo que es un curador. Ok, sí, con mucho gusto. Pues, ¿quién fue Pacal? Pues fue un gobernante. Es interesante la vida de Pacal en términos de lo que hace, sobre todo por recuperar la memoria histórica de Palenque, ¿no? La historia de Palenque se conoce básicamente a partir de las inscripciones que dejaron justamente Kinich Hanab Pacal II y su hijo Cambalam. Es a partir de ellos es que realmente se conoce la historia de Palenque. Él es el que empieza a hacer esta compilación histórica, ¿no? Las inscripciones, como sabemos, pues finalmente son registros de la memoria. A partir de esta memoria individual y colectiva que va formando Pacal, pues va estructurando la historia del linaje dinástico de Pacal. Y obviamente, pues como todos los linajes dinásticos, como todos los gobernantes, pues entre más cercanos estuvieran a los padres fundadores, por llamarlos de alguna manera, a los dioses que organizaron, que crearon el mundo, etcétera, que se vinculaban con esto, era lo que les daba legitimidad. Y Pacal justamente accede al trono en un momento de crisis muy, muy interesante, ¿no? Es una historia que logró recuperar Memo Bernal de la Universidad, un epigrafista que también ya murió hace relativamente poco. Es su tesis de doctorado, es muy interesante en ese sentido, porque él hace la lectura de toda esta serie de inscripciones. Recordemos que esta tradición epigráfica pues arranca prácticamente desde hace muchísimos años, pero en esta nueva vertiente de los años 70, cuando se hacen las mesas redondas de Palenque, es cuando realmente viene este boom en términos de desciframiento de las inscripciones, ¿no?
Quizás yo veo 4 pilares que son fundamentales para el desarrollo de la disciplina, que fueron 5 pilares con Yuri Norosov, Tatiana Proskuriakov, Enrique Berlin, David Kelly y Floyd Lounsbury, que son realmente los que sientan las bases del desciframiento, digamos, moderno. Hay mucha gente, obviamente no son los únicos, hay muchos trabajos de lingüistas que están también incorporados y es muy, muy interesante. Entonces, con este nuevo desarrollo, y los Memo ya es como de una generación, como tercera o cuarta generación de epigrafistas, porque después viene Linda Shilly, que es todo este grupo con Peter Matthews, David Stewart, creo que hay otro grupo después intermedio, y luego viene esta generación de Guillermo Bernal, Eric Velázquez, que son realmente, pues es muy interesante su trabajo de desciframiento y muy serio. Y este Memo es el que recupera, digamos, estas lecturas que hay a partir del tablero del Templo de las Inscripciones, al igual que en el grupo de las cruces, que es donde está referida toda esta historia. Y esta historia de Pakal inicia prácticamente alrededor del año 400, digamos, esta historia, llamémosla oficial. Recordemos que la historia finalmente es una construcción de la memoria, a partir de memorias individuales y de memorias colectivas. Y obviamente van haciendo este acercamiento con los fundadores de Pakal. Ahí viene una serie, es interesante porque prácticamente en todas las inscripciones tienes esta secuencia dinástica de gobernantes, cómo van llegando al poder, más o menos cuánto tiempo es su reinado, etcétera. Entonces, Kinish Haná Pakal II recupera parte de esta memoria, pues prácticamente desde el fundador. Yo no puedo imaginar esta historia si no hubiese una historia escrita, por ejemplo, una memoria que se hubiera conservado en papel, la cual pues lamentablemente no tenemos, porque no creo que solamente, y esa es una creencia, es un acto de fe, por eso así lo digo, yo lo creo, una opinión personal, que debió haber habido códices, ¿no? Debió haber documentos de alguna manera, porque cuando tú excavas en estos sitios, pues encuentras estos maceradores que eran para hacer papel. Eso te indica que se estaba produciendo papel. Y el papel no necesariamente se utilizaba solamente para los ritos de sangre, de este tipo de ceremonias que se hacían, sino para la elaboración de papel. Y que es un material totalmente... en las condiciones de selva, se degrada. En las condiciones de selva tropical, pues es muy, muy difícil que el material orgánico se conserve. ¿Te puedo hacer aquí un paréntesis, por favor, Daniel? Has mencionado condiciones de selva, has mencionado Palenque. Más o menos, ¿por dónde está Palenque? Te digo eso porque estos programas se escuchan hasta a nivel internacional. Bueno, Palenque está relativamente cerca. Para ubicarnos actualmente, bueno, pues está muy cerca de Villahermosa. Uno viaja de Villahermosa, digamos, hacia Chetumal por esta carretera y llegas a lo que es playas de Catazajá, que no son realmente playas, pero es una lagunita ahí, y de ahí bajas hacia Palenque. Arqueológicamente, Palenque pertenece, desde el punto de vista arqueológico, digamos, como se define en la disciplina, en las tierras bajas noroccidentales. Hay una serie de arroyos. Esto es parte de lo que son las sierras bajas en el norte de Chiapas, y desde ahí se extiende la planicie aluvial de Tabasco. Sí, es un sitio geográficamente muy, muy, muy interesante, privilegiado, podríamos decir. La Camjá, que es el nombre original de Palenque, significa las grandes aguas, porque tú tienes una serie de corrientes ahí muy, muy, muy impresionantes. Y de acuerdo a estas referencias epigráficas, la Camjá, el centro, se han detectado 2 núcleos de asentamiento muy temprano en la Camjá. Uno quizás en lo que es la parte central del sitio donde está el palacio, el grupo de las cruces, y otro más al oriente, donde está un grupo que se llama Piedras Bolas, donde está el templo olvidado, que ahí es donde están enterrados los papás de Pakal. De Pakal, efectivamente, son los núcleos más tempranos, y todo eso está súper irrigado. O sea, de hecho, bueno, tú vas a Palenque, muchos de los radioescuchas habrán estado ahí, se acordarán del Otolum, que es
lo primero que ve uno, porque está surcando, baja de la sierra, cruzas el puente y pasa a un costado del palacio. Pero hay infinidad de ríos. Y es interesante cómo está organizada la ciudad, porque hay un aprovechamiento de los recursos hídricos, exactamente. Ahí ves canales, ves una serie de represas. Justo ahora el año pasado que estuve por allá echándole la mano a Arnoldo con la restauración. Arnoldo González Cruz. Arnoldo González, que sí me pidió apoyo para la restauración del templo de la Cruz Foliada que estaba trabajando ahí Rocío Hernández, una arqueóloga joven. Entonces estuve yendo ahí, pues, haciendo un poco trabajo de asesoría. Y un día caminando con Carlos Varela Cherrer, fuimos a caminar al Olvidado y hay una serie de represas. Es muy bonito esa visita, que poca gente llega a esa zona de Palenque. Sí, no, la parte central es... Casi todo el mundo se concentra ahí y llegas así, ahora sí que como a tomar... Pues saco foto y me voy. Sí, llego, tomo mi selfie y me voy. ¿Y estuve aquí? ¿Qué vi? No sé, pero aquí está, mira. Aquí estoy. Pero la subes a tu face, ¿no? Uy, perdón, otra pregunta. Pacal es un nombre totalmente maya. ¿Exclusivo? No, un mortal, un maya común y corriente podía portarlo. Pues los nombres sí, o sea, es muy difícil conocer estos aspectos de la vida cotidiana, ¿no? O sea, sabemos que muchas veces tu nombre era el día que tú nacías, con tu numeral, etcétera, que es lo que tradicionalmente conocemos, ¿no? Pero, o sea, realmente no sabemos los nombres del pueblo común. Se conservan, obviamente, los de los gobernadores, así como tenemos nuestro listado de gobernantes, presidentes, gobernadores municipales, los virreyes, los tlatoanis, o sea, por ejemplo, no sé, si tú piensas en un virrey, don Antonio de Mendoza, pues hay muchos que se llaman Antonios, ¿no? Sí. No creo que sean privativos de esta élite. Pero sí sabemos, por ejemplo, que había el nombre de nacimiento, que es prácticamente como un nombre oculto, porque es tu personalidad. Y luego cuando haces tu rito de paso, tu rito de pubertad, que era normalmente entre los 8 y 12 años, se hacía tu primer sangrado. Eso lo conocemos para las élites. Cómo se manejaba el pueblo llano, que diría don Alberto Ruz, de quien también mencionaremos algo. Poco es lo que realmente sabemos, pero en este rito de paso y sobre todo entre los gobernantes había la imposición de este nombre, que generalmente hacía referencia a los abuelos, a los ancestros, porque, insisto, tu vinculación con tus antepasados era muy importante. Este primer sangrado, ¿en qué parte del cuerpo se realiza? Pues dependiendo. Las mujeres generalmente la oreja, los lóbulos de la oreja o la lengua, y en los hombres era generalmente el pene. Y esta sangre que se obtenía se ponía en unas tiras de papel amate que se quemaba con hule, con copal, con resinas, y era lo que se ofrecía a las deidades, que es algo muy, muy característico del grupo de las cruces, ¿no? Donde están todos esta serie de portaincensarios, celebraciones catúnicas que se hacían cada 20 años, ¿no? Y ahí se hacía es el don de la sangre. Regresando a Pacal, con este estudio que hizo Bernal en su tesis doctoral, te pedí en paréntesis, lo ampliamos así de diversos que somos, que nos desviamos del centro, pero su nombre completo era, ¿lo puede repetir? Kinish Hanab Pacal II. Él es interesante porque hay estábamos señalando que esta historia, esta historia oficial inicia alrededor del año 400. Más o menos alrededor del año 500 hay un nombre que encuentra Memo justamente en las inscripciones, donde hay un primer asentamiento, digamos, de lo que va a ser el sitio de Palenque, que después en el año 500 la ciudad ya se instala en esta zona de
en esta parte de Palenque, de la Kamja, donde la conocemos actualmente. Hay una sucesión obviamente de gobernantes, y empieza a haber alrededor del año 530, 540 una serie de crisis, sobre todo las confrontaciones que había entre Tikal y Calakmul por la hegemonía del territorio. Y Calakmul empieza el golpeteo contra Palenque, ¿no? Es más o menos por ahí del 580 alrededor, la fecha precisa no la recuerdo, pero por ahí aparecen las inscripciones. Aparece una primera gobernante, Yoliknal, que va a ser la bisabuela, creo que de Pakal. Ella llega justamente a gobernar en este periodo de inestabilidad, cuando Calakmul está golpeteando al sitio, ¿no? Ya se había dado la escisión con Tortuguero, me parece que son miembros del mismo linaje. Alrededor del año 500, cuando se establecen en Palenque, es cuando se funda realmente lo que va a ser la dinastía. Cuando se establece, digamos, los gobernantes van a ser conocidos como Kujul Bakal Ajau, o sea, el sagrado señor de Bakal, de los huesos, que es el nombre de la dinastía, ¿no? Entonces, en ese hay, sí, fuerte, sí, ¿no? sí, pues soy yo el señor. Exacto, o sea, sí, aquí es el que gobierna. Así es. Y yo estoy vinculado con las deidades ancestrales, porque tienen justamente estas tres deidades, G1, G2 y G3, que están representadas en el grupo de las cruces, que son las deidades tutelares de alguna manera de Palenque, y son ellas las que participan en la reordenación del mundo en la fecha, en lo que conocemos como la fecha era, el 4 Ajau 8 Kumku, que es una fecha que se remonta al año 3114 antes de Cristo. Es cuando se reordena el mundo. Hay un conflicto ahí que aparece incluso en algunos vasos. El dios Ele, por ejemplo, que es aparentemente el regente del antiguo orden cósmico. Se juntan las deidades, llevan los bultos de guerra. Hay un vaso muy, muy interesante donde están estas deidades, se presentan ante el dios Ele con los bultos de guerra, y viene este cambio, esta reordenación del mundo, y son estas nuevas deidades las que plantan los tres pilares, los tres fogones, ¿no? Las tres piedras del fogón. Trono jaguar, trono tiburón y trono lirio acuático. Y a partir de ahí se inicia, digamos, el mundo. Se planta el bastón en el rostro del cielo, se levanta el cielo y empieza el tiempo humano, digamos. Esa es un poco la historia que nos refiere Pakal en sus inscripciones. Y Pakal está relacionado con él. Es como dijiste, es mi origen. Es su origen. No soy cualquier mortal. Exacto. Ni su bisabuela. Exacto. Entonces ahí, Yoquilnar es esta persona, es esta regente, digamos, esta gobernadora, la que enfrenta esta crisis. Entonces sus hijos, uno de ellos es Pakal I, Kinich Hanab Pakal I, que es abuelo de Pakal, y su hermano aparentemente llevan un momento de regencia entre los dos en Palenque. Es un momento de crisis, pero salen en algún momento al exilio. Se menciona el nombre de estos posibles lugares donde residió la familia real, y no sabemos exactamente dónde está, ¿no? Muchas cosas de estas se pierden en el mito, y hay una serie de lugares que pues realmente arqueológicamente tampoco conocemos. Se han hecho algunas propuestas de sitios que se han excavado, que son grandes, interesantes, y que de alguna manera son contemporáneos con Palenque, como el Retiro, me parece, es uno de ellos. Y finalmente Pakal II tiene a su hija Ishsakkuk, que es la reina blanca que conocemos, y luego Kan Ishmo, que es el padre de Pakal. Ella obviamente ella es la que viene de línea directa del linaje dinástico, y su esposo pertenece a un linaje noble
pero en segundo término. Por eso ella es la que le entrega la diadema sagrada a Pacal durante su entronización. Esto ocurre ya en el año 612, cuando ellos regresan a Palenque, regresan del exilio, regresan a Palenque, y entonces enseguida nombran a Pacal. Supuestamente, de acuerdo a estos datos, Pacal tendría unos 12 años cuando asume el gobierno de iba a decirte Yaxchilán, pero no de Palenque. Me emocioné. Sí que era poderoso. Pero es interesante porque Memo dice, bueno, era un joven de 12 años y quizás inexperto. Pero, o sea, tenemos que considerar que las condiciones de vida eran totalmente diferentes. La expectativa de vida tampoco era tan... No, porque es la gran discusión, por ejemplo, con Linda Chili, cuando dice que Pacal tiene 80 años. Y las estimaciones que hace el profesor Romero y Eusebio Dávalos, pues es un personaje entre 45 y 50 años. Cuando muere. Cuando muere Pacal. De todas formas, son 30 años de su gobierno. Sí, si tú cuando estás en campo, que estás excavando enterramientos ahí, y que bueno, con el apoyo de los colegas antropólogos físicos son muy buenos para estos trabajos, el poder identificar la edad de los fechamientos, etcétera, pues ves que en promedio la gente que estás encontrando en las tumbas son de 25 o 30 años, o sea... Y ya agotados. Y ya agotados, o sea, llegar a los 40, 50 años, pues era... pues llegar ya en condiciones, pues realmente eras un anciano. Digamos, nosotros, no sé, seríamos como pues ya hiper mega... sexta edad, ya no. Exacto, cuarto, no, ya no. Pero entonces Pacal, digamos, son 30 años, recién había pasado su rito, su primer sangrado. Sí. Si menciona 8 o 12 años y él 12 años, entonces estaba... Pues ya era una persona, o sea, ya era persona, pues, sí, para llamarlo de alguna manera. O sea, había hecho su rito de tránsito de la infancia a la edad adulta. O sea, no como ahorita que tenemos el niño, el adolescente, y tienes juventud. Exacto, y tu hijo tiene 40 años y sigue siendo tu niño, y cómprale su... Ay, gordo, vamos a comprarle al niño su Mustang para que termine la prepa, ¿no? Ahí te iba a decir un Lego, pero bueno. Pero bueno, pues entonces consideremos que son... O sea, tú llevas a la guerra a esa edad. O sea, es interesante, por ejemplo, si tú lo comparas con lo que sucedió en El Salvador, cuando la guerrilla en los años 80, 90, o sea, el ejército reclutaba a los muchachos que estaban en primaria, inclusive. Estás hablando de 8 o 9 años. Exacto. Entonces, o sea, ya ellos los estaban capacitando. Claro, si quieres es carne de cañón, de alguna manera. Pero habría que pensar que son condiciones de vida muy distintas a las que tenemos hoy en día, y nuestra concepción de esa vida pues, es muy, muy diferente. Entonces yo pienso que ya Pacal a los 12 años pues ya por lo menos había tenido alguna batalla importante, que no sé si en algún momento aparecerá, está registrada, pero ya había participado en algún evento importante. Dos cosas con lo que estás diciendo. Por un lado, esas inscripciones que son las que están plasmando físicamente esto que, como dices, ojalá tuviéramos esos documentos en papel, pero están plasmando las inscripciones. Esas inscripciones, el visitante, ¿dónde las puede ver? Están en el suelo, están en los dinteles como en Yaxchilán, están en las paredes, son estelas, nada más en vasos. ¿Dónde están las inscripciones? Hay en vasos, pero pues obviamente Palenque tiene una calidad de inscripciones impresionante. Si tú vas a Palenque, el templo de la Cruz, pues obviamente el tablero grande está en el Museo Nacional de Antropología. Ese llegó pues prácticamente desde principios del siglo XX. El tablero del templo de la Cruz Foliada está ahí en el sitio. El tablero del templo del Sol está ahí en el sitio. O sea, son cosas que están adosadas a un... Están dentro esos pequeños santuarios se conocen como pivná, que son una especie como de temazcales. Ahí es donde se hacía esta ceremonia del cambio
de los portaincensarios. Es decir, estos portaincensarios, este rito se efectuaba cada 20 años, cada catún, ¿sí? Que más no son 20 años exactos, pero más o menos es un promedio. Se hacía esta celebración, se renovaban los portaincensarios. Y entonces estos portaincensarios se dedicaban a ya todo un ceremonial realmente impresionante que está inclusive descrito en parte de estos textos, ¿no? Se hacía el sangrado para que bajaran los dioses tutelares y se apropiaran, digamos, del espacio. Y esas fechas catúnicas, esas celebraciones catúnicas, de alguna manera te decían cómo iban a venir los siguientes 20 años. Si iban a ser años de bonanza, si iban a ser años de guerra. Y tú tenías que propiciar a las deidades para que esto no sucediera así, para tratar de transformar esa realidad. Le das tu sangre, que es lo más Exacto. valioso. Regresamos a esta parte de lo que se considera como una historia cíclica, ¿no? de los mayas. No es una historia lineal, sino es una historia cíclica, donde los eventos se van regresando. Entonces tú tenías que esperar, digamos, la alineación de ciertos astros, esperar cierto tipo de fechas para hacer cierto tipo de celebraciones, porque estabas al amparo de las deidades, ¿no? Es la parte más interesante, digamos, de la cosmovisión del mundo, no solamente el maya, sino en general del mundo mesoamericano. El poder del conocimiento, el poder del origen, el poder de la sangre, el poder económico, el poder político, se están mezclando en todo este proceso. ¿Qué crees, Daniel? Estamos a la mitad del programa. Entonces le recordamos a nuestra audiencia que contamos la presencia del arqueólogo, del no doctor, del maestro Daniel Juárez Cosío, que es investigador del INA y actualmente curador de la Sala Maya. Como nos queda este tiempo, pues 2 preguntas muy concretas acerca de Pacal. Nos has dicho más o menos la edad en la que asume el gobierno y la edad en la que muere. Físicamente, ¿cómo era? Digo, a partir de esta que se encuentran sus restos y los estudios que se han hecho, ¿cómo podríamos decir que era? ¿Cómo era esta Fíjate señora? Que ahí sí no sabemos. Justo hace poquitito estoy trabajando desde hace rato quiero hacer la reestructuración de la sala, que no sé si la veré en vida, pero ya me compré mi tabla Ouija, espero que con eso te vas a comunicar. Con eso me voy a comunicar, para ver cómo va. Pues estamos trabajando en eso. Entonces queremos como reconstruir el cuerpo de cómo pudo haber sido. O sea, si era una persona obviamente robusta. No sabemos si era gordo o flaco. Obviamente no era una persona obesa, como tenemos algunas referencias de el gobernante obeso, no sé qué. Pero yo creo que era una persona robusta, y habría que pensar a los 40 años que ya era una persona mayor, ¿no? Sí. O sea, no era una persona joven. Y a los 25 o 30 años, pues no sé, gente más acostumbrada a la guerra, a moverse. Entonces, pues uno tendría que pensar que era una complexión más o menos fornida, digamos. 1.60 de estatura más. Parece que andaba sobre 1.65, 1.70, no recuerdo ahorita, porque el estudio es muy puntual, el del maestro romano, que está inclusive publicado en el libro que lo publicó el INA, por cierto, el Templo de las Inscripciones, que es todo el informe de Rus sobre el descubrimiento, los estudios que se hicieron en esa época, estudios de concha, de hueso, de todo lo que apareció como parte del ajuar funerario, ¿no? De la capilla, la cripta funeraria, la casa de los 9 acompañantes, así se conoce. La idea que se tuvo con la producción de Radioína fue invitarte, porque precisamente el año pasado participaste en la Feria del Libro en el Museo Nacional de Antropología con la presentación de un libro. Perdón, fue en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Fue en la cultura, exacto. Fue con motivo de los 85 años de nuestro Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Ahí participaste, recuérdanos el nombre del libro. El pueblo maya, que fue es un libro póstumo del profesor Alberto Ruz. Alberto Ruz, francés, nacionalizado mexicano. Pero también vivió en La Habana. Él era de origen cubano. Ajá. Su abuelo era cubano. Él participó en la guerra de los 10 años, cuando la independencia de Cuba. Se exilian justamente cuando, en esta época más o menos. Hay la que ha trabajado mucho la biografía de Ruz es Ana Luisa Izquierdo. Es muy interesante porque ella ha recuperado muchísimos datos de la biografía de Alberto Ruz. De hecho, fíjate, ahorita me acuerdo que el año pasado estuvo en el museo, por ahí por octubre o noviembre, el profesor Navarrete. Entonces me habló Elsa, me dijo que iba a ir. Dije, no, pues perfecto, tengo muchas ganas de ver a mi querido maestro Carlos Navarrete. Entonces estuvimos platicando y comentamos justamente esto. Y me recomendó un libro que se llama algo así como La Máscara del Rey. No recuerdo la autora, pero me advirtió, cuidado con esa lectura. No cuidado con esa lectura, no pienses que es una novela. Hay muchos datos sobre la vida de Ruz. Entonces, de manera disciplinada, como profesor mío que fue, fui a conseguir el libro en una de estas tiendas. No voy a decir el nombre porque no les hagamos no hagamos. Exacto. Entonces, pero una de estas tiendas donde desayunas, como estoy, que venden libros también. Okay. Bueno, entonces conseguí el libro y lo leí. No, fue verdadero. Tenía razón el profesor Navarrete. Es una lectura infame. Peor que los de Francisco Martín Moreno, ¿cómo se llama este otro autor? Que es, o sea, no es imposible leer estos libros porque no tienen ni pies ni cabeza. Y sí, efectivamente, vas entresacando como aspectos de la vida de Ruz, entre la relación sentimental entre los dos personajes de la trama, que están desentrañando la vida de Alberto Ruz. No voy a decir más. Ahí el que quiera sufrir que lo busque y que lo lea, La Máscara del Rey, lo cual, como me diría el profesor Navarrete, nada más aplíquense a los datos de Ruz. Sí. Se ha mencionado, no sé si es cierto, Alberto Ruz Luiller es su nombre completo, pariente de los Fidel Castro y de Raúl. No, parece que no, esos son de los inventos que hacía Michael Coe, el arqueólogo también hermano de William Coe, que trabajó en Tikal. Yeah. Michael Coe era muy dado a hacer este tipo de fantasías. La relación. Él inclusive cuando escribe su texto sobre epigrafía, sobre la historia del desarrollo de las inscripciones, habla de que Yuri Norosov estaba en el frente de batalla, entró a la ciudad de Berlín en medio del bombardeo, la biblioteca quemándose, rescatando libros, etc. Lo volvía dramático. Pero total y absolutamente dramático, cuando hoy sabemos que Norosov estaba impedido para ir a la guerra. O sea, no lo aceptaron en el servicio militar para la guerra. Vendió para una serie. Pero vendió para hasta para una peli. Entonces, él es el que crea también este mito de que era pariente de Ruz, que era pariente de los revolucionarios cubanos. De los revolucionarios cubanos, efectivamente. Alberto Ruz trabajó en Palenque, estudia en la Escuela Comercial de París, en la Universidad de La Habana, viene a México, estudia en la Escuela de Antropología. ¿Y en qué año se da esto del hallazgo del Templo de las Inscripciones? La vida de Ruz es muy interesante porque sí, efectivamente, él viaja a La Habana para estudiar ingeniería como ingeniero azucarero, porque quiere recuperar parte de esto, ¿no? Pero llega en un momento, pues, interesante de movimiento de izquierda. Hay una película muy interesante que se llama Lucía, una película cubana, que marca 3 historias. Sí, bueno. Es de alguna manera, a mí me recordaba mucho cuando buscaba yo referencias sobre Ruz, esta parte, ¿no? El descubrimiento de la tumba se da en 52. Ruz trabajó con Alfonso Caso en Monte Albán. Él trabaja entre 38 y 40 más o menos con Alfonso Caso, y en 40 Caso lo nombra como jefe de investigaciones del sureste.
él se va a trabajar allá, Uxmal, Sayil, etcétera. En lo que hoy es la dirección lo que antes era la dirección de monumentos prehispánicos, estaba Marquina, que deja que le deja a Miguel Ángel Fernández. Miguel Ángel Fernández había trabajado desde principios de los años 30 en Palenque. Muere en 45, muere Miguel Ángel Fernández a causa de un paludismo y deja el trabajo, digamos, inconcluso, ¿sí? Cuando Noguera llega a Prehispánicos, le pide a Rus, esto es creo que en 38, 39 más o menos, en 40 y tantos. Creo que es en 43, le pide que vaya a Palenque a hacer una visita de inspección y a ver cómo quedó aquello. Rus vivía en Mérida, entonces toma el autobús a Campeche, en Campeche toma el tren, este tren que ahora es parte del famoso Tren Maya, esta ruta, pero solamente llegaba de Campeche a Tenosique, todavía no estaba terminado el ramal que conectaba con Coatzacoalcos. Ahí toma una avioneta para irse a Palenque, y en Palenque alquila un caballo para poder llegar a las ruinas. Y ya después ahí realmente hace su dictamen y ahí empieza a trabajar creo que es en 47 o 48 cuando empieza a trabajar en Palenque. Y que hace un proyecto muy, muy interesante. O sea, hay que pensar que Rus, su estancia en Monte Albán, pues obviamente estuvo cerca de Jorge Acosta y de Reigadas Bertis, que ellos, por lo menos Reigadas Bertis formaba del equipo, era parte del equipo de Manuel Gamio. Reigadas Bertis era ingeniero de minas. Si alguien sabía excavar, era Reigadas Bertis. Y el que de alguna manera sienta las bases de la restauración en muchos aspectos es Reigadas Bertis. Ahí es donde aprende de alguna manera Jorge Acosta. Y ahí se forma, esos 2 años que trabaja con Caso, se forma ahí. Y me parece que es un trabajo muy, muy interesante, muy digno, el de Alberto Rus en términos de conservación. ¿Sí? Trabaja acorde a los lineamientos y a los criterios de conservación de la época. Entonces, él hace un proyecto muy, muy interesante, muy, muy interesante, porque quiere hacer un cuadro completo de lo que era la vida en Palenque, un poco pensando en esos planteamientos que había hecho Gamio en la población del Valle de Teotihuacán, que también trata de replicar Caso en Monte Albán. Realmente va siguiendo realmente esta parte de la historia de la antropología y de la escuela que es muy interesante, ¿no? Hoy tenemos como grandes santones a Gamio, a Caso, pero pues en realidad hay un grupo de gentes que están alrededor de ellos que son los que están realmente impulsando y haciendo el trabajo desde abajo, desde la trinchera, ¿no? No son los que firman con el papel los presupuestos y los nombramientos y etcétera, ¿no? Y Rus ve los tapones de la tumba. Estos tapones los había reportado Blom en 1923. Blom viene a trabajar invitado por Gamio para hacer una inspección a toda esta zona, y parte del informe está publicado en Tribus y Templos de la Universidad de Tulane. Luego más tarde Roberto García Moll recupera el informe de Blom y lo publica con el nombre de Palenque, Xupá y Finca Encanto. Y ahí está el reporte, están los dibujos y todo esto. Cuando Miguel Ángel Fernández trabajó en Palenque, poco antes de morir, parece ser que empezó a trabajar en el Templo de las Inscripciones. El arquitecto Marquina, en sus memorias, publicadas también por el INAH, menciona que Miguel Ángel Fernández había empezado a levantar los tapones y a medio excavar. Y lo que reporta Rus es que había un intento de saqueo. Y en realidad no fue un saqueo, sino que fue realmente la primera intervención de Miguel Ángel Fernández. Entonces, a partir de ese momento empieza a quitar piedra, y es un túnel enorme. Y había 2 trabajadores, que es muy interesante, porque estos van a generar una escuela de ruineros, es decir, de albañiles
de Oshkuskab, especializados en la conservación. Uno era Juan Chablé y el otro era Lupe Pech, que son así como de los trabajadores que se acordaba mucho. Los más cercanos a Rus. Los más cercanos a Rus, efectivamente. Entonces con ellos siempre se movía, siempre trabajaba. Y ahí fueron pues 2 años prácticamente. El descubrimiento de la tumba se hace en junio de 1952, pero fueron muchísimos años de trabajo. No me acuerdo si fue en 50 o 51, cuando se hace la visita presidencial Miguel Alemán, que se inaugura el tramo ya que va de Palenque hasta prácticamente Villahermosa. Entonces en ese momento es cuando hay mucha lana, porque pues son proyectos coyunturales, es importante la arqueología como parte de nuestro ser nacional. Sí. Y es cuando recibe un enorme apoyo el proyecto, y se hace el descubrimiento en 52. Tenía fondos de Rockefeller, y pero pues obviamente Rus era un pensador de izquierda. O sea, no solamente era pensador de izquierda, había sido militante. Estuvo casado con Calixta Guiteras Holmes, hermana de Tony Guiteras, que participó en el primer gobierno de Fulgencio Batista. Con Santiago Grau y el propio Guiteras conformaron eso hasta que el primer gobierno de Cuba, hasta que Batista da este golpe, matan a Guiteras y tiene que salir huyendo don Alberto y se vienen para México en 38, que es cuando entran a la escuela de antropología. En la parte previa del inicio de la Segunda Guerra Mundial, Guerra Civil en España. Exacto. Es una época convulsa política y socialmente. Sí, totalmente. Y Alberto Rus llega y se afinca en la selva maya. Primero se va a la parte norte. Está trabajando, digo que Caso lo nombra primero como jefe de investigaciones en el sureste. Y de hecho trabaja muchos años en Campeche. El segundo matrimonio es con Blanca Buenfil. Con ella tiene 2 hijos. Uno es Alberto Coyote, que vivía ya en Tepos, un personaje interesante. Y son es el segundo matrimonio. Y el tercero es con Celia Gutiérrez, me parece que se apellida, y su hijo es Claudio. Esto de alguna referencia que tengas de cómo, digamos, era un día en la vida de estar trabajando ahí en plena selva. Ahora ya, como has dicho, son otras las condiciones. Hay autopistas, hay carreteras, hay tiendas. Hay celulares. Hay celulares. Y ¿cómo sería esto de trabajar en el 52 en plena selva? Pues obviamente había muy pocas condiciones. Hay una serie de reportes, por ejemplo, se me olvidó su nombre. Trabajó en la tumba de Cuauhtémoc, que está Eulalia Guzmán. Doña Eulalia Guzmán. Eulalia Guzmán hace un reporte muy interesante porque ella le piden también que haga una visita de inspección a Palenque, y ella llega a Palenque. O sea, interesante también la vida de doña. Sí. Era todo inolvidable por muchísimas cosas, pero pues debió haber sido todo un personaje, doña Eulalia Guzmán. Y ella recuerda que llegar a Palenque había solamente una tienda, no había nada más, ¿no? Y cuando Miguel Ángel Fernández llega a trabajar a Palenque, lo mismo. El cuate tenía que traer la cal y el cemento ¿desde dónde? Creo que desde Escárcega tenía que llevarlo, porque no había en Palenque. Y los reportes, por ejemplo, de Miguel Ángel Fernández son impresionantes, porque ellos te van relatando esa parte de la vida. Incluso a mí me conmueve, porque esa es la palabra, me conmueve mucho estas descripciones de Miguel Ángel Fernández, porque él llega y se construye una champita, es decir, una casa de bajareque con techo de guano.
¿no? Y ahí era donde vivía. Y cada temporada, tú lees los informes y dice, cada temporada, pues estoy viendo a ver si me sobra un poco de dinero y guardo material porque quiero hacerme una casa de material, porque pues imagínate, agua, pues obviamente tenías que acarrear la cubeta desde el Otolú. Y de hecho el campamento estaba muy cerca de donde estaba el antiguo campamento de Rus. Ahí estaba el viejo campamento de Miguel Ángel Fernández. Estaban ahí ubicados y ahí ubica después Rus su mismo campamento. Entonces imagínate el agua, llevar la comida. Nosotros en Yaxchilán teníamos que meter por avioneta, las Coca-Colas de Roberto, porque era las infaltables. Es las infaltables. Porque teníamos una población más o menos de entre 100 y 150 trabajadores. Roberto sería como Pacal en ese momento, ¿no? Y teníamos nuestros grupos, el grupo de cocineras, la champa grande donde dormían los trabajadores y el campamento donde nos quedábamos nosotros. Y era como un pueblito. O sea, piensa en un pueblito donde no tienes absolutamente nada. Energía eléctrica. Pues no, o sea, quinqués y el petróleo. Y como dices, no había celulares, pues ¿cuál comunicación? Sí, y por ejemplo, Rus, cuando llega a Palenque a hacer la inspección, encuentra ahí la mesita, la silla, las cosas de Miguel Ángel Fernández, una estufita creo que de petróleo, su quinqué, o sea, a mí eso conmueve, ¿no? Porque pues es algo que de alguna manera no me tocó vivir tan deplorable, digamos, tan raquíticamente, pero sí es toda una experiencia estar ahí, ¿no? Sobre todo en esas condiciones, porque cuando te llega el temporal, pues nada más oyes cómo sopla el viento y estás esperando que no te caiga una rama en la cabeza. Sí, son condiciones y en las cuales, a nuestros escuchas, nuestros seguidores, hay que referir. Hasta hace algunos años se podía entrar a la tumba de Pacal, ahí en el libro de inscripciones. Hace más o menos cuánto ya no se puede pasar. Fíjate que no, ese dato sí no lo pero tengo ya tiene claro, años, pero tiene por lo menos más de 10 años. Digo, porque además de que la gente, pues con su sudor, con su calor, manchaba las paredes, estaba deteriorando el ducto, era impresionante. Puedo decir, tuve el orgullo, el privilegio de entrar. La gente tocaba las paredes, algunos pusieron alguna inscripción. El graffiti, sí, cómo no. Pero esto, por la profundidad, por las condiciones, pues también nuestros propios vaos van perjudicando. Tiene rato que no se puede. Pero en la Sala Maya hay una réplica hay dos réplicas. Una que se hizo en el Museo de Palenque, que no recuerdo si todavía está o no está, y la que se hizo en el museo en 1964. Es una réplica de la tumba. Sería el único lugar. Por eso sí me interesa mucho habilitarla y cambiar un poco las condiciones de visita que tenemos actualmente. Y ya que estamos en eso, yo tengo la esperanza, la ilusión de que no nomás lo veas tú, sino que lo veamos, tengamos la oportunidad de ver esta reestructuración, estas modificaciones a la sala. ¿Qué es un curador? Porque es una palabra, por decirlo así, simpática. Eres arqueólogo y ahora eres curador. ¿Qué hace un curador? No, sigo siendo arqueólogo. Curador es ya como una adición. Curador viene del latín curare, el que cuida un acervo, una colección. Eso es lo que significa curador. Entonces, el ser curador del Museo Nacional, pues sí es como para sentir un poco de orgullo. Sí. Sí es interesante, porque lo que te toca hacer justamente es cuidar, custodiar estas piezas, este patrimonio, estudiarlo, darlo a conocer, que el discurso esté actualizado, que sea accesible, ¿no? Mira, va a ser difícil actualizar un discurso museográfico,
porque obviamente pues incluso la propia disciplina, la propia arqueología maya, las propias concepciones de lo que es ni siquiera los epigrafistas de repente se ponen de acuerdo. O sea, tú puedes leer 3, 4 autores sobre un mismo texto y en lo esencial es lo mismo, pero hay variaciones de interpretación, ¿no? Y esto pues obviamente tiene que ver con la construcción de un discurso. Y lo que yo pienso es que el trabajo del curador es construir una narrativa a partir de los materiales que tú tienes en el museo, este acervo. Hay que considerar que los acervos más importantes del Museo Nacional de Antropología son Jaina y son Palenque, Chichén Itzá, Uxmal. ¿Por qué? Porque Rus es el primer curador, es el que hace el guión museográfico. 1964. Rus en 55 fue invitado a La Habana a dar una serie de conferencias. Pero, o sea, 55 ya es un año crítico, ya la Revolución Cubana está en plena efervescencia. Al año siguiente pues cae Batista. Entonces hace una primera síntesis que se llama La civilización maya, que se publica allá en La Habana. Y luego en 1963 aquí en México publica una síntesis actualizada, que con la que trabaja Rus el primer guión del museo. 64, cuando se hace se construye el museo, hay todo un proyecto enorme para que arqueólogos y etnógrafos, etnólogos recorran todo el país para enriquecer el acervo del museo. Y entre estas excavaciones que hace Piña está la de Jaina. Entonces trae una enorme cantidad de piezas de Jaina. Y obviamente llegan piezas, bueno, lo que había ya aquí de Chichén en la sala de monolitos, algunas cosas de Uxmal, y en fin, y obviamente pues Palenque, que era ahora sí que el bebé de Alberto Rus, ¿no? Sí. Entonces, por eso la sala tiene esto. Entonces, tú tienes que construir este discurso a partir de esta narrativa. 64 también es interesante porque el museo manda a un personaje al que Gertrudis Duby llama el peludo. O sea, ni siquiera mandan un arqueólogo, no sabemos quién es. Ahí está por ahí su nombre. Lo mandan para traer dinteles de Yaxchilán y va a hacer una serie de destrozos en el sitio impresionantes. No acortarlos, pero arrancarlos de los edificios. La Estela 11 estaba in situ enfrente del edificio número 40. La desmontó, la bajó a una lancha y ni siquiera entró en la lancha. O sea, parece que ni siquiera entró en la lancha porque la dejó abandonada en el río. Están los documentos en el archivo técnico de la Coordinación de Arqueología, donde Gertrudis le escribe quién estaba, no me acuerdo quién estaba en esa época, por ahí tengo el documento. Escribe al director general del INA, creo que era Marquina, que hay una estela abandonada ahí y que pues con las subidas y crecidas del río pues eso se va a acabar como Alcacelser, pues es piedra caliza, ¿no? Entonces ella solicita el permiso, le dan el permiso y suben la estela hacia la primera terraza de la plaza y ahí se queda. Hay una biografía que hace Kira, no recuerdo el apellido, que es una biografía de Gertrudis Duby, de Blom, y ella hace toda otra historia, así como la de la máscara. Hace una dramatización donde Gertrudis Duby llega y con un grupo de lacandones sube la estela y la vuelve a colocar en su lugar con una ceremonia impresionante, lo cual pues tampoco es cierto. La sacaron del río y la dejaron ahí encima. O sea, muchas de estas piezas salieron. Todavía cuando yo llegué a trabajar con Roberto en 1980, me tocó ir a un paraje, a una montería que se conoce como Filadelfia o Río Azul, donde estaba el fragmento inferior de la estela 18. Entonces ya lo logramos recuperar, lo trajimos y se integró a la pieza que está en el Museo de Antropología. Ni siquiera se trajeron las piezas completas. Entonces, esos son los elementos con los que habría que pensar, porque no tienes más, ¿no? Hoy en día las políticas son diferentes a lo que teníamos hace 30, 40 años. Entonces con este material tienes que construir narrativas para hacer accesible al público esta información y que esta información pues sea lo más consensuada posible entre los investigadores, porque pues nunca vas a dar la versión única y verdadera, ¿no? de lo que es el mundo maya. Y estamos a pocos meses. Digo, para nuestros escuchas, estamos ahora
en el mes de marzo de 2024. Estamos a 6 meses de que se alcancen los 60 años de la inauguración de el Museo Nacional de Antropología, el Museo Nacional de Historia, si no recuerdo mal también del Virreinato. O sea, se crearon en el periodo de gestión, presidencia de Adolfo López Mateos. Entonces, te va a tocar también pues la conmemoración. Son números significativos, 60 años. Todo esto que se ha venido construyendo, todo lo que nos has estado narrando, tiene que ver más allá de Pacal, más allá de la Sala Maya. Es un mundo que para la sociedad, para el planeta, para los habitantes del planeta, la arqueología en México tiene una presencia muy grande de lo maya. Es más, Palenque es el primer sitio que es reportado con una visita desde Guatemala, si no recuerdo mal. O sea, lo maya es una categoría a nivel mundial muy, muy interesante. Entonces, en ese sentido fue que tuvimos esta idea, la producción de Radioína y tu servidor, de invitarte. El programa está cerrándose. Como podrás darte cuenta, pues fueron varios temas, los cuales algunos dan para desarrollar más. Los personajes involucrados, no nada más Pacal, su familia, las condiciones posteriores a Pacal, que también es un señor que entró muy joven, murió de esa edad ya, digamos, un anciano, pero ese poder que logró juntar, y después del qué, ¿no? Una crisis política, da para más. Ojalá tengamos la oportunidad de volver a contar con tu presencia. Pues será un placer seguir conversando, porque creo que se nos va muy rápido el tiempo. Sí, es una hora, porque es acercar, uno de los objetivos de la serie Somos Nuestra Memoria es acercar al gran público nacional e internacional, conocedores y no conocedores, de gente que lo ha vivido. Y de entrada a mí me llama mucho la atención que pudieras estar de nuevo, pero ahora hablando de esto que es Yaxchilán y cómo se ha vivido y cómo ha cambiado con el tiempo, y la importancia, porque lo estemos ubicando en un espacio dado, pero es las peleas y las disputas por el poder entre Yaxchilán, Cojunlich, Palenque, todas las disputas por el dominio. Por el poder. El poder, inclusive el conflicto que se da entre Yaxchilán y la región de Petexbactún, ahí es muy interesante, no vamos a abordarlo porque eso es como otra historia, pero el ascenso al poder de uno de los gobernantes del sitio de Pájaro Jaguar, pues prácticamente es el enfrentamiento entre unos hermanos. Es mi propia lectura del sitio a partir justamente de las inscripciones. Otros epigrafistas ven otra cosa, otra historia, pero yo veo una disputa ahí por el poder muy, muy interesante, ¿no? Cómo un hermano mata a su medio hermano para hacerse el poder de Yaxchilán y consolidar este gran imperio de Pájaro Jaguar. No, sí, ahí es interesante, ¿cómo no? Y cómo fue creciendo, y al final de cuentas que ha llevado de tal manera que en el 2012, si no recuerdo mal, según las inscripciones mayas ya se va a acabar el mundo en tal día, tal hora. Entonces es una muy fuerte presencia maya, y tener los datos concretos, los datos duros de alguien como tú, Daniel. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta emisión. Esperamos de verdad que volvamos a estar para una siguiente emisión, y esperar ver el resultado de tu labor en la Sala Maya. Yo soy positivo en eso, la verdad. Esperemos que algún día los dioses se apiaden de nosotros y nos ayuden. Podrías intentar hacer un sacrificio como el que decíamos al principio del programa. Exacto, no sé si venga el caso. Creo que sí sería fundamental. El don de la sangre es fundamental. La retribución. Así es. Sí. Oye, yo, Luis Alberto López Guario, a nombre de Radioína, doy por terminada esta emisión, que fue posible por la generosa participación de nuestro invitado de hoy,
Ya no voy a decir cuál es su no grado, no voy a decir, el arqueólogo y curador, con eso nos quedamos. Daniel Juárez Cosío es investigador de nuestro querido Instituto Nacional de Antropología e Historia, ya algunos años también. Antes de irnos, ¿cuántos años tienes ya en el INA? Hace rato mencioné los míos y te burlaste, así es que ahora me toca a mí. No, pues no me acuerdo. Me falla la memoria. Estás peor que yo. Son un poquito más de 40. Ay, caray. Inicié en 77. Entonces, de hecho, 77, abril de 77 es mi fecha oficial de ingreso al instituto. Sí, me ganas un poquito. 47 años estás llegando. Estás ahora escritor Museo Nacional de Antropología, curador de la Sala Maya, y pues muchísimas gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de distintas plataformas digitales. Estamos a sus órdenes. La producción, la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de Producción Audiovisual, con Ana María Galicia Zamora al frente, la subdirección de Radioína, Gabriela Marentes Garza, la realización de Evanibaldo Aldo Morales Ellis, grabación y edición Rubén Martínez Esquivel, el apoyo de Marta Hernández, Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas. Luis Alberto López Guardia les da las infinitas gracias, vamos a cuidarnos mucho y un gran abrazo desde la Ciudad de México, Córdoba 45. Cuídense mucho, hasta luego. Pues muchas gracias. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.